Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos también y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este mensaje. Que la bendición y la paz y la sabiduría de Dios sea con todos los que estudiemos este mensaje de salvación por fe y gracia. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en Cristo Jesús, una salvación completa del cuerpo físico, mental y espiritual que Dios ha dispuesto para cada pecador arrepentido. Estamos en el estudio número 557 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Ese es el objetivo del mensaje de salvación. Cristo quiere perdonar al pecador y darle una vida de justicia, una vida de santidad, una vida cristiana verdadera, para que pueda el creyente en Cristo comenzar a vivir una vida de paz, una vida de gozo, una vida de felicidad en Cristo, porque ya la vida de pecado queda atrás. La vida de este mundo también queda atrás, porque el verdadero cristiano ahora tiene que caminar por encima del mundo. Su mente nueva se dirige hacia las cosas del cielo, hacia las cosas eternas de valor infinito. Y la mente humana, carnal, queda atrás. Así, Dios quiere conceder una salvación completa. Este mensaje es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. Hace más de 100 años atrás, Dios envió este mensaje para nuestro mundo. Dios utilizó a instrumentos humanos para proclamar este mensaje. Pero este mensaje proclamado de una salvación completa fue resistido, fue rechazado y mantenido lejos del mundo. Este mensaje se predicó entre los adventistas, se predicó entre los evangélicos protestantes, pero este mensaje no se le ha dado importancia, se le ha tratado con indiferencia. Solamente el mundo religioso predica un evangelio superficial, una salvación que no es real, una salvación solamente como una promesa. El ser humano necesita, por fe, recibir el perdón y la salvación y comenzar a experimentar, a poner en práctica, a demostrar al mundo que Dios es un Dios poderoso, que así como ha creado este mundo y ha creado a la raza humana, Dios tiene poder para transformar vidas, crear de nuevo dentro del ser humano pecador un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17, para que el creyente pueda comenzar a vivir una vida verdaderamente
cristiana, pero en una nueva vida espiritual. Y como dice el apóstol Pablo, el ser humano carnal, el yo, el ego, la naturaleza pecaminosa debe morir, cada día debe menguar, y Cristo en el creyente debe crecer. Cada día el cristiano debe aumentar en fe, en confianza, en sabiduría, en santificación, hasta llegar a la glorificación. Ese es el evangelio que cada ser humano necesita, y este es el evangelio que debe ser llevado al mundo. Pero para llegar a comprender la verdadera salvación que Dios ofrece al ser humano, necesitamos estudiar toda la Biblia. Y en toda la Biblia vamos a encontrar que todas las promesas de Dios, la promesa del perdón, la promesa de salvación y todas las promesas que la Biblia presenta, todas son condicionales. Porque si no serían condicionales, o si Dios no pidiera condiciones o requisitos, entonces pues el ser humano utilizaría mal las bendiciones de Dios. Si Dios pudiera conceder al ser humano su Espíritu Santo, ese poder con el cual Cristo actuó en este mundo, Jesús predicó con poder este mensaje de salvación. Multitudes le seguían. Aún todo el día escuchaban este evangelio. Miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque Cristo predicaba con poder del Espíritu Santo, no como los fariseos, no como los doctores de la ley, no como los maestros de la religión, que solo predicaban con sabiduría humana como un conocimiento la palabra de Dios, una teoría nada más. Pero Cristo predicaba con el poder del Espíritu Santo, impresionaba las mentes, los corazones, y todos los que tenían hambre y sed de la solución al pecado, aceptaban. Jesús, con el poder del Espíritu Santo, hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos. Jesús, con el poder del Espíritu Santo, suplía las necesidades de la humanidad. Cuando había necesidad de alimentar a 5,000, 10,000, 20,000 personas, Jesús, con el Espíritu Santo, multiplicaba los panes, los peces. Ese es el poder del Espíritu Santo que Dios quiere conceder al creyente que comprende el plan de salvación y está dispuesto a cumplir las condiciones. Como dije, si el Espíritu y todas las demás bendiciones, la Biblia no solo promete Espíritu Santo, la Biblia promete dar un corazón nuevo, una mente nueva, sabiduría, así como Dios dio sabiduría a Salomón, a Moisés, a José y a todos los profetas. Esa sabiduría Dios
quiere dar también. Entonces, todas las promesas de Dios son condicionales. Si fueran incondicionales, sin condición, entonces todos los religiosos en el mundo, que se cuentan por millones, los historiadores dicen que hay más de 34,000 iglesias diferentes, pero que todos creen en un Dios, todos aceptan un libro, la Biblia. Pero ¿por qué todos no reciben el poder del Espíritu Santo y no pueden predicar con poder, no pueden vencer al pecado? A Jesús el pecado se le presentó. A Jesús el enemigo le ofreció todo este mundo, las riquezas, los honores, los placeres, las comodidades, pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, no dio lugar a recibir las ventajas de este mundo. El enemigo también a Jesús le probó en la alimentación, en el apetito, pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, no cedió. Aún Satanás le tentó en la presunción. Le dijo, Dios te va a ayudar, Dios te va a recibir, Dios no va a querer que tropieces. Arrójate, tírate de aquellas alturas del templo. Pero Dios ayuda, Dios protege, Dios libra cuando el creyente cumple ciertas condiciones. Y Jesús le dijo, no me puedo arrojar porque no necesito hacerlo. Solo Dios ayuda cuando por permanecer firme en la verdad, por no ceder al mal, si le avientan de una altura, Dios está dispuesto a protegerlo, le dijo. Así como a Daniel y sus compañeros le metieron a un horno ardiente. Entonces, ellos, ¿por qué fueron arrojados en el horno ardiente? Por mantenerse firme en su confianza en un solo Dios verdadero, por servir y adorar a un solo Dios verdadero. Y esa es la condición que cumplieron. Entonces el fuego no les quemó. A Daniel le dijeron que no hay que orar a Dios. Y Daniel, por mantenerse en comunión, en oración con Dios, le arrojaron al foso de los leones y Dios le libró. Así Jesús le dijo al enemigo, no hay necesidad que yo pueda presuntuosamente tirarme de las colmenas del templo abajo a tierra y decir que Dios me va a recibir en sus manos, va a mandar sus ángeles. No cayó en esa tentación de la presunción. Hoy en día eso mismo acontece en el mundo religioso. Todos dicen, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar su espíritu, Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar esto, aquello, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar. Pero igual sucede un accidente y mueren, otros quedan heridos. Muchos fracasan en sus negocios. ¿Y dónde está ese Dios que les cuida, que les protege? Realmente Dios está esperando
esperando protegerlos, está esperando salvarles, pero el problema es que no cumplen las condiciones, los requisitos. Si Dios daría su espíritu, ese poder maravilloso, los hombres lo utilizarían para ganar todo el mundo, para poder acumular los bienes de este mundo. Si Dios diera sabiduría, los hombres utilizarían sabiduría para las cosas de este mundo como los científicos, y caerían en peores males, así como el antiguo hombre sabio que descubrió la pólvora, la dinamita, y gracias a ese comienzo, el mundo ahora lucha, pelea, hay guerras, hay batallas, porque con ese comienzo fabricaron las armas. Ahora ya estamos con las armas biológicas. El hombre utiliza mal la sabiduría. Entonces, Dios no puede dar sabiduría ni espíritu, ninguna bendición sin condiciones. Hay condiciones. Igual la salvación. Dios no da perdón ni salvación así por así, solo para el que dice Señor, perdóname, Señor, sálvame. Hay condiciones. Por eso estamos, gracias a Dios por este tiempo, y gracias a Dios por la luz que nos da, estamos estudiando las condiciones para recibir la salvación, las condiciones para recibir el perdón, las condiciones para recibir vida nueva por el Espíritu, condiciones para recibir mente nueva, sabiduría, y condiciones para recibir un carácter perfecto de amor que Dios quiere regalar a todo creyente que cumple las condiciones. La mayor condición es la fe, una fe que lleve a aceptar a Dios y a renunciar al yo, al mundo, a la vida pecaminosa. Una fe que hace llenar la condición de estar dispuesto desde el momento que uno acepta a Cristo, recibe el Espíritu y nace a vida nueva, estar dispuesto a vivir en esa nueva vida espiritual, una vida de santidad, una vida sin caer en pecado, una vida llena de las obras de Dios, una vida en la cual el creyente pueda vivir como Cristo todos los días con el poder del Espíritu Santo y con el carácter de Cristo, a predicar, enseñar, sanar enfermos, a buscar a los perdidos, llevar esta noticia del Evangelio poderoso que Dios puede cambiar vidas. Si uno está dispuesto a cumplir esa condición de disposición, fe inquebrantable, de mantenerse siempre confiando, permanecer en Cristo, entonces usted, yo también y cualquier creyente podemos recibir la bendición de la salvación. Por eso dedicamos tiempo todos los días para poder seguir estudiando este mensaje poderoso de salvación, que los hombres lo han convertido en un mensaje sin poder, en un evangelio barato. Predicar a un Cristo que no tiene poder, solamente letra muerta, palabras vacías, sermones que no llegan al corazón y la mente, con sabiduría humana, con fuerza humana,
prácticamente se está presentando a un Dios en una forma pervertida. Así como el pueblo judío representaba mal a Dios, hoy también igual, todos predican a un Dios que castiga, a un juez que está vigilando al hombre, a un Dios que pide cumplimiento, obediencia. Predican a un Dios que quiere que tú pagues diezmo, que tú des ofrenda, que tú des donaciones. Pero no es así. Dios es un Dios de amor. Dios pide fe, entrega, disposición, que tú y yo estemos dispuestos a que el Espíritu pueda transformarnos, el Espíritu nos lleve a su servicio, a trabajar para Dios, a vivir para Dios. Pero trabajar y vivir para Dios es trabajar y vivir para el prójimo, porque toda la humanidad son llamados a la salvación. Dios quiere salvar a todo el mundo, pero Dios quiere mensajeros, Dios quiere siervos, Dios quiere discípulos, Dios quiere hijos obedientes, y Dios quiere hacerlo obediente al creyente que está dispuesto a cumplir las condiciones. Estamos en la condición número 6. Hemos estudiado el llamamiento. Por fe es fácil aceptar el llamamiento, pero sin fe nadie quiere aceptar. Solo de palabra quieren aceptar. Por fe es fácil estudiar la palabra de Dios todos los días, porque si uno cree en Dios, Dios ha dispuesto su Espíritu, un maestro personal. Sin el maestro personal, el Espíritu Santo, no vamos a entender la palabra santa de Dios. Lo vamos a torcer, lo vamos a malinterpretar, vamos a entender mal y vamos a decir es difícil entender, difícil cumplir, difícil obedecer, difícil todo. Pero si uno comprende espiritualmente las palabras que el Espíritu inspiró, es fácil. Hemos estudiado la humillación. Solo cuando comprende, estudiando la palabra dirigida por el Espíritu, el hombre queda humillado. El hombre carnal no puede ni estudiar, ni entender, ni creer, ni arrepentirse, ni aceptar a Cristo. Tiene que humillarse. Señor, no puedo. Necesito tu Espíritu, necesito tu ayuda, necesito tu sabiduría, necesito vida nueva. Mi vida no vale, mi sabiduría no vale. Ahora sí, entonces el Espíritu comenzará a trabajar para llevarnos al verdadero arrepentimiento por fe en Cristo. Y arrepentimiento es reconocer que somos pecadores y estar dispuesto a que Dios haga un cambio total, 100% de cambio en nuestra vida espiritual, 100% de cambio en la mente, una sabiduría totalmente diferente a la del mundo. Pero ahora arrepentimiento produce quebrantamiento de vida, quebrantamiento del yo, quebrantamiento del corazón duro, quebrantamiento de un espíritu duro, terco. Y cuando seamos quebrantados, rotos en 1000 pedazos, entonces ahora sí
Dios empezará a trabajar en el creyente. El Espíritu entrará al corazón porque está quebrantado, está roto. Así como cuando el ser humano, su salud física se ha quebrado, es decir, está enfermo totalmente. Ahora sí el médico podrá trabajar para restaurar la salud física. Ahora sí el médico podrá utilizar el bisturí y podrá cambiar el corazón, podrá cambiar los riñones, podrá cambiar y corregir todos los órganos con el bisturí, porque su salud está quebrado. Pero si el ser humano, su salud está bien, todo su cuerpo funciona bien, el médico no puede hacer implantes, operaciones. Así es la vida cristiana. Si el pecador no llega a quebrantar su corazón, si el suelo del corazón no es roto, no es barbechado, quebrado el suelo duro, no se puede sembrar el Evangelio. Ese es el estudio que estamos realizando. La condición, el requisito es que aceptemos que nuestro yo sea quebrado, sea herido, el orgullo sea quebrado, sea herido, el carácter imperfecto sea quebrado, sea roto, porque no sirve. El hombre quiere tener buen carácter, pero no puede. Entonces hay que quebrar, hay que romper, decir: Señor, mi carácter no vale, mi amor humano no vale, mi sabiduría humana no vale, me olvido, no cumplo mis promesas de ser fiel a Dios. Todo del hombre no vale, el 100% del hombre no vale nada, ni su cuerpo físico, ni su mente, y no tiene vida espiritual. Si estamos dispuestos a llegar a ese reconocimiento por el estudio de la palabra, entonces Dios está dispuesto a comenzar la obra de la salvación. Estamos estudiando entonces la sexta condición, que lo hemos denominado quebrantamiento de espíritu humano carnal. Caer sobre la roca, aceptar a Cristo. Cristo es la roca angular, el fundamento, la base. El que acepta a Cristo queda quebrantado, reconoce que es ahora miserable, es inválido. Es la rendición del yo, la rendición del carácter humano para recibir un carácter nuevo. En otras palabras, somos vasos de barro, hechos de barro, recipientes de barro, un recipiente, un vaso, un depósito de barro, cuando se rompe, se quiebra, ¿qué necesita? Necesita al alfarero. El alfarero ahora está dispuesto a formar de nuevo el vaso. El vaso quebrado, como es de barro, debe ser molido, convertido en polvo, y nuevamente el alfarero formará un vaso para honra, un vaso hermoso, con un carácter hermoso, para vida eterna, para que preste servicio. Por eso el cristiano recibe vida cristiana para prestar servicio al prójimo. Pero
los cristianos profesos están viviendo para servir al prójimo o están sirviendo para buscarse la vida, viven para servirse a sí mismos y a su familia nomás. Eso es egoísmo. Todavía no ha sido quebrantado, no ha caído sobre la roca. Y Cristo no puede formar de nuevo un vaso santo. Sigamos entonces estudiando qué significa caer sobre la roca y ser quebrantado. Este mensaje claramente fue predicado hace 100 años atrás, pero no fue aceptado. Estos mensajes fueron mantenidos lejos del mundo, pero ahora Dios está permitiendo que nuevamente este mensaje tome poder, este mensaje sea proclamado. Vamos a ahora remitirnos, ir a la historia, ir a los registros. Este mensaje fue escrito, fue registrado. Aunque la ciencia todavía no había avanzado en ese tiempo, hace 100 años atrás, no había grabadoras, no había filmadoras, no había computadoras, no había internet, no había celular, pero sí se escribió con puño humano. Los mensajeros escribieron con tinta en papel. Y ahora esos mensajes tienen que ser nuevamente estudiados, nuevamente recuperados y nuevamente tienen que tomar poder. Entonces necesitamos comprender qué significa ser humillado, arrepentimiento, y el yo, el ego, debe ser quebrado, debe ser roto. El corazón debe ser quebrado. El corazón debe ser roto. El corazón duro, así como el terreno duro, debe ser quebrado con el pico y con los instrumentos que utiliza el labrador. Pero en este tiempo, máquinas, tractores agrícolas, con aquellas puntas, aquellos discos movidos por motores poderosos, lo quiebran la tierra para que la tierra se prepare y se siembre una nueva planta. Así, el espíritu terco, el corazón duro, incrédulo, debe ser quebrado con el poder de la palabra de Dios. Vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 361, dice: no cayeron sobre la roca ni se quebraron. Así terminó el pueblo adventista y los religiosos, para que el Señor pudiera poner su molde sobre ellos. ¡Oh! Si sólo hubieran rendido su orgullo, la luz y el amor de Dios habrían entrado en sus corazones. La luz de Dios no entró al corazón. El amor de Dios no fue recibido en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón orgulloso no fue rendido, no fue quebrado. Por eso el mundo religioso vive sin luz, en oscuridad, en pecado. Por eso el mundo religioso vive sin amor. Por eso sin amor, en la familia no hay unidad. En la familia no hay comprensión. En la familia no hay el amor verdadero. Necesita que el corazón duro, orgulloso, sea quebrado. En la página 505, hermanos míos, dice,
Debemos tener a Jesús entronizado dentro, y el yo debe morir, el yo debe ser quebrado. Debemos ser bautizados con el Espíritu Santo, y entonces no nos sentaremos diciendo sin preocuparnos: lo que será, vendrá, será. La profecía se cumplirá. Oh, despierta, hermano, te ruego, despierta. Muchos creen que la profecía sí se va a cumplir, el fin del mundo va a venir. Dios va a mandar su Espíritu y va a hacer su obra. Pero si el yo no es quebrado, si el yo no muere, el ego no muere, Dios no puede hacer nada. Esa es la condición. Página 539. Pero después que el ministerio de Cristo comenzó en este mundo, allí estaba Juan el Bautista para preparar el camino para el ministerio de Cristo, para que las mentes del pueblo pudieran ser agitadas, para que sus duros corazones y principios y costumbres endurecidos y prácticas pudieran ser agitadas, quebradas. Él condenó su curso de acción y condenó las prácticas, llamándolos a una generación de víboras, porque tenían un carácter como de las serpientes, un carácter que está acostumbrado a dañar, a morder, a producir dolor, a producir violencia, a producir toda clase de males. Así es el ser humano. Por eso el mundo está mal, marcha de mal en peor. Entonces viene Cristo con un bálsamo sanador, con un mensaje que, con el corazón quebrantado, la semilla del Evangelio pueda caer en buena tierra, porque el corazón está preparado, está quebrado, está roto, el corazón duro, barbechado. Ese es el mensaje que trajo Juan Bautista. Hoy también necesitamos ese mensaje. Por eso Jesús dijo en San Mateo 11:21, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubiesen sido hechos los prodigios que se hicieron en ustedes, hace mucho que se habrían arrepentido y con saco y ceniza se hubieran entregado a Dios». Jesús espera que el mensaje de salvación sea poderoso y los corazones sean quebrantados. Que el suelo del corazón sea roto, sea barbechado. El suelo duro, el corazón duro, un terreno duro. ¿Por qué el labrador tiene que romperlo? Así como Jesús dijo, si el grano cae en una tierra duro, pisoteado por el mundo, esa semilla no va a germinar. Vendrán las aves y se los llevarán la semilla. El Evangelio no va a producir cristianos verdaderos, carácter bueno. El suelo tiene que ser roto. Así el corazón orgulloso, el corazón incrédulo, el corazón duro debe ser roto, quebrantado. En la página 612 dice, «Por lo tanto, yo sé de lo que estoy hablando, y cómo no espero tener muchas oportunidades para hablar con ustedes», dijo la mensajera del Señor en 1888. «Voy a decirlas nuevamente,
caed sobre la roca, que quería decir aceptad a Cristo nuestra justicia. No tengo ninguna esperanza para ustedes, a menos que caigáis sobre la roca, aceptéis a Cristo. Estoy contenta, sí, estoy tan grata que algunos están comenzando a ver que hay una luz para ustedes en el mensaje de la justificación por la fe. En la página 1075, Materiales de Elena White de 1888 dice: Nunca cambiará este orden de las cosas hasta que posea la humildad de un niñito. Esto nunca se dará hasta que caiga sobre la roca, despedazándose. El yo entonces muere. Y si el yo muere, nuevos hábitos se formarán, nuevas inclinaciones fuertes y propensiones serán superadas. Enemigos de dentro y de fuera estarán listos para entrar en acción y derrotarlo sin Cristo. Sin Cristo nada podéis hacer. Se puede citar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se puede estar familiarizado con las ordenanzas y las promesas de la palabra de Dios. Pero si el Espíritu Santo no envía la verdad para el corazón, y si la mente no es iluminado con la luz divina, ningún alma caerá sobre la roca Cristo Jesús y será quebrantado. Cristo no puede entrar al corazón, dice, si es que el creyente no está dispuesto a humillarse como un niño. Un ser humano carnal puede saber de memoria el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, así como los teólogos, los maestros de la religión. Puede saber las promesas de Dios, puede estar familiarizado con toda la Biblia, pero si no tiene un corazón quebrantado y si no recibe una nueva vida, un nuevo carácter, el amor de Dios, entonces de nada vale. Porque es la agencia divina la que une el alma a Dios. Sin la iluminación del Espíritu de Dios, no seremos capaces de discernir la verdad del error. Caeremos bajo las tentaciones y los engaños. Por eso el mundo religioso cae en engaños, mentiras, falsas enseñanzas, falsa interpretación y cae en tentaciones y siempre vive en pecado, siempre vive con un carácter imperfecto humano. Por eso el Evangelio no tiene poder. En la página 1319 dice: la única esperanza de estos hombres de voluntad férrea y corazones de piedra y un carácter duro es caer sobre la roca y ser quebrantado. No hay otra esperanza. El contacto con Cristo trae corrientes de poder divino para el alma, de modo que las vasijas o de modo que las viejas tendencias, los viejos hábitos y prácticas naturales pecaminosas son cambiados por el Espíritu de Dios. Lo que ellos precisan es una conversión genuina. Cuando tengan esa experiencia de esa conversión genuina, esas almas débiles y tentadas mirarán a Jesús y dirán: puedo todas las cosas en Cristo que me fortaleza.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos precisan apreciar cada rayo de luz que viene del trono de Dios en su camino. ¿Por qué el cristianismo y el adventismo no tiene poder? Porque no ha aceptado a Cristo, la roca eterna. Su corazón orgulloso, su sabiduría orgullosa no ha sido quebrantado, dice. Necesita nueva conversión. Pero el pueblo adventista en 1888 se ofendió, se escandalizó. Ellos dijeron: nosotros hemos sido bautizados, nosotros somos convertidos, nosotros guardamos sábado, nosotros cumplimos la ley. Pero era un adventismo sin poder, un adventismo sin amor verdadero, un adventismo sin el carácter de Cristo. Solo era un adventismo con un carácter humano imperfecto, un adventismo con sabiduría humana que predica, y ese evangelio no cambia vidas. Solamente llena iglesias con un carácter humano, con un carácter imperfecto, con una obediencia imperfecta, con una guarda del sábado imperfecto. Necesitamos estudiar esta condición de las 12 condiciones: quebrantamiento de corazón, quebrantamiento del carácter duro, férreo, humano. Por eso la mensajera del Señor dijo: cuando caen sobre la roca y se despedacen, entonces los brazos eternos envuelven al pecador desamparado para salvarlo. Página 794. Página 1326. Aquellos que ahora son los primeros en la iglesia, que fueron falsos para la causa de Dios. ¿Cómo era el pueblo adventista? Falsos para la causa de Dios, pero primeros en estar en la iglesia y en bautizarse. En breve serán los últimos, dice, a menos que se arrepientan, a menos que caigan deprisa sobre la roca, Cristo, y sean quebrantados, y puedan nacer de nuevo. No hay nuevo nacimiento sin ser quebrantado. El Espíritu acariciado continuará. La dulce voz de la misericordia no será reconocida por ellos, si no nacen de nuevo y no son quebrantados. La religión bíblica, en particular y en público, es para ellos una cosa del pasado. Han declinado celosamente contra el entusiasmo y el fanatismo. La fe que clama a Dios para aliviar el sufrimiento humano, la fe que Dios ordenó que su pueblo ejerza, es llamado fanatismo. No quieren aceptar a Cristo, dice, porque cuando uno acepta a Cristo, comenzará a trabajar para aliviar el sufrimiento humano, obra médico-misionera. Pero si hay algo en la tierra que debe inspirar a los hombres con el celo santificado, es la verdad tal como es en Jesús. Es la gran y gran obra de salvación. Es Cristo haciéndose justicia, sabiduría, santificación y redención. Cuando un creyente acepta verdaderamente a Cristo, tal como es, ¿qué va a acontecer? Dice, ese creyente va a tener sabiduría como Daniel, sabiduría como Moisés, sabiduría como Pablo, y con esa sabiduría predicará día y noche poderosamente este evangelio como Pablo, y tendrá justicia, será justo, y el justo vivirá por la fe.
y tendrá santificación. El cristiano en Cristo será santo, puro, limpio. A eso se llama salvación. Así entonces la mensajera del Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando el Evangelio puro, un Evangelio poderoso en 1888. Pero el pueblo adventista, ¿qué pasó? El pueblo adventista resistió, rechazó, se escandalizó y criticaron a los mensajeros. Y el pueblo adventista se quedó con el corazón duro. Sin el Espíritu Santo, sin el amor de Dios, sin Cristo. Y el pueblo adventista se quedó en la tibieza. Y comenzaron a dividirse los adventistas sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, sin el amor de Dios. Hoy por hoy el adventismo está dividido en miles y miles de iglesias, de grupos, de ministerios, por falta del amor que pueda unirlos, por falta del Espíritu de Dios que pueda unirlos, por falta del Evangelio puro que lleva al nuevo nacimiento. Vamos a seguir leyendo en Materiales de Elena White de 1888, página 1326, 1021, dice así: a menos que caigan deprisa sobre la roca y sean quebrantados, y nacerán de nuevo. Convertíos, convertíos. ¿Por qué razón moriráis? Caed sobre la roca y quebrantaos. Entonces deje que el Señor Jesús lo prepare para moldearlo y moldearlo como un vaso para honra. Entonces no hay verdadera conversión sin el quebrantamiento del corazón. Página 792. ¿Por qué no se humilla bajo la poderosa mano de Dios? ¿Por qué no hacer un trabajo minucioso y limpiar el camino al Rey? ¿Por qué no caer sobre la roca Jesucristo y ser quebrantado? Esta negligencia en pasar adelante sin enderezar los errores está separando su alma de Dios y lo está debilitando en fuerza moral, nublando su discernimiento, y usted ha expresado por sus actos más que por las palabras su incredulidad. El religioso superficial en las palabras expresa fe, pero en sus actos, en sus prácticas, en su experiencia, muestra la incredulidad. Dios no obliga a ningún hombre a servirle. Cada hombre debe decidir por sí mismo si caerá o no sobre la roca y se romperá. El que ha quebrantado su corazón, ha caído sobre la roca, será un siervo de Cristo, un trabajador de Cristo. Página 722. Y todos al trabajo de ayudar a alguien en necesidad. Salidis a trabajar. Hay una causa para la gran debilidad en nuestras iglesias adventistas, dice, y es una causa difícil de romper el yo. Los que no tienen demasiada voluntad, pero necesitan tenerla enteramente santificada a Dios, precisan caer sobre la roca y ser quebrantados. Todo el que entrega su yo es quebrantado, es santificado
y sale a trabajar, a ayudar a alguien que está en necesidad. Todo profeso cristiano, todo religioso, todo adventista que no sale a trabajar con un corazón nuevo, con una mente nueva, lleno del Espíritu Santo, todavía no ha caído sobre la roca. Su yo no ha muerto, su ego no ha muerto. Solo cuando es quebrado, muere. Cuando el yo está vivo, el ego está vivo, el ser humano sigue su curso natural de vida egoísta en este mundo. Sigue estudiando en las ciencias de este mundo, educándose en la educación falsa. Sigue trabajando como esclavo para los poderes de este mundo, para los gobiernos de este mundo, para las empresas de este mundo que Satanás ha establecido para poder encadenar a este mundo para la destrucción final. Mientras viva el yo, el ego, el egoísmo, el pobre sigue trabajando en las ocupaciones manuales, buscándose la vida, porque es egoísta todavía, necesita ser quebrantado. En la página 1055 dice: el Señor de los ejércitos, a Él santificad, dice, y sea a Él vuestro temor, y sea Él vuestro asombro, entonces Él los será por santuario. Pero servirá de piedra de tropiezo y roca de escándalo a las dos casas de Israel, por trampa y lazo a los moradores de Jerusalén. Y muchos entre ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados y enlazados y presos. Isaías 8, 11 al 18. ¿Quién es el santuario verdadero? Es Cristo. Pero los edificadores del santuario rechazaron a Cristo, la piedra angular. Pero los que aceptan a Cristo serán quebrantados. Pero los que rechazan a Cristo tropezarán en Cristo, dice, y caerán. Así como el pueblo judío tropezó en Cristo y en el año 70 cayeron, presa del enemigo, fueron destruidos. Cristo para unos es la piedra de tropiezo y para otros es la piedra que los quebranta y son para salvación. Si Cristo viniese a nuestro mundo como vino en su primer advenimiento, muchos se imaginan ser hijos de Dios y lo criticarían. Aquellos que piensan que son hombres expertos, inteligentes, sabios en su propia presunción, precisan conocer a Jesús crucificado. Precisan entender el poder de la gracia de Dios. Toda nuestra esperanza es fundada, sustentada por Cristo. Cuando nuestros ministros caigan sobre la roca y sean quebrantados, dirán: más de Cristo, menos de las teorías humanas con sabiduría humana. ¿Qué es lo que la mensajera del Señor estaba pidiendo en 1888? Que los ministros puedan caer sobre la roca Cristo, justicia nuestra, y sean quebrantados. Hoy ese mensaje sigue en pie, sigue adelante, y pronto será proclamado en viva voz, para que los ministros, los misioneros, los pastores, los teólogos, los maestros de la religión, los líderes, necesitan primero ser quebrantados.
morir al yo, al orgullo, al egoísmo, a ese carácter terco, duro. Debe ser desechado y recibir un carácter de amor. En la página 1080, el Señor ha apelado a usted vez tras vez, reprendiendo su espíritu terco e incrédulo, pero en vez de caer sobre la roca y ser quebrantado, se convirtió en un injerto de una vida extraña, que al final será recogida y quemada. Dios tiene un mensaje radical. Si usted acepta a Cristo, su carácter, su vida será quebrantado y recibirá nueva vida. Pero si usted solamente quiere ser como un injerto de una vida extraña, su carácter será amargo, como el fruto amargo de la vida extraña. A la final será recogido y quemado. Es difícil para usted alejar la fe religiosa que tanto tiempo profesó. Muchos no quieren renunciar su vida religiosa improductiva, su vida religiosa tibia, su vida religiosa de fracaso. Pero no es un cristiano de corazón, dice esa vida religiosa, porque tiene un corazón egoísta, carnal, humano, porque no produce frutos del Espíritu. Un poder está operando en usted, buscando extinguir los brillantes rayos del sol de justicia, pero por tantos años se rehusó a recibir. El adventismo, los religiosos, desde que este mensaje se dio han pasado 134 años y todavía el mundo religioso se rehúsa, no quiere. Judas podría haber sido disciplinado por las lecciones de Cristo, así como los otros discípulos, pero Judas se rehusó a recibir y a practicar sus palabras. Aun cuando fue juzgado por los otros discípulos como un fiel seguidor de Cristo, Judas, él no era transformado en carácter. Judas no pudo que su carácter se transforme porque no se quebrantó, no se humilló, no se entregó de corazón, solo se entregó externamente. Era un religioso humano con corazón egoísta. Había una ligación formal con la pequeña iglesia de los discípulos, pero no había una unión de corazón con Jesús. Estaba unido con la iglesia de los discípulos, pero su corazón no estaba unido a Cristo. Página 1354, Materiales de Elena White, de 1888. Así entonces, la mensajera del Señor estaba presentando este mensaje en 1888. Nosotros también podemos quedarnos como Judas en la iglesia, en el pueblo de Dios, con la teoría, con una unión con la iglesia, con los grupos, con los ministerios. Pero otra cosa es unirse con Cristo. El que acepta de todo corazón a Cristo, entrega su vida completamente y recibe nueva vida. Así como el vaso es quebrado, el alfarero hace un nuevo vaso, perfecto, santo, recto, lleno del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea, Señor. Hasta el próximo estudio. Gracias.